El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz, y él las llama a cada una por su nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pasto. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy estamos en podríamos llamar Semana del Buen Pastor. El día de ayer, cuarto domingo del tiempo de la Pascua, llamado el Domingo del Buen Pastor, donde hace 62 años también se hizo esta petición por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Y bueno, pues un detalle interesante del Papa León XIV, que nos puede recordar a los que pues nos tocó todavía el pontificado del Papa San Juan Pablo II. Esa misma palabra: jóvenes, no tengan miedo a escuchar la invitación de la Iglesia, a escuchar la invitación de Cristo, de ser ahora sí que llamados a su servicio. Y es que hoy podríamos decir cuántas veces, como también decía el Santo Padre en su homilía ante los cardenales, nos recuerda un detalle que ya había dicho en su momento San Juan Pablo II, que había dicho ya en su momento el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, que decía que hoy vivimos un ateísmo de hecho. ¿Qué significa esto? Pues bueno, algo que no es de ahora, sino por allá, hace unos 100 años, ya casi 100 y cachito de años, el santo Antonio de Viera decía: antiguamente se bautizaba a los convertidos, pero hoy tenemos que ir a convertir a los bautizados. ¿Y qué es esto de que vivimos un ateísmo de hecho? Que aunque hemos sido bautizados, a veces hemos sido confirmados y tenemos la primera comunión, vivimos como si Dios no existiera. El Papa decía en este tenor que hoy hay grandes cosas que ocupan el lugar de Cristo. No lo dice de esa manera, pero pues es lo que da a entender. Nuestros placeres, nuestros gustos, las cosas del mundo, que son atrayentes, pero que no son lo que nos va a llevar a la salvación. Un detalle que decía el Santo Padre al principio de la homilía: obviamente con la elección del Papa siempre se lee el mismo Evangelio, Mateo 19, 13 al 19, que es la elección de Pedro, la confesión del apóstol Pedro. Cuando el Señor pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, ante sus hermanos, dice: tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios. Y ya recordemos esas palabras del Señor a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán, o las puertas del infierno no prevalecerán, según la traducción, que es precisamente donde está el primado del apóstol Pedro. Y es también donde pues lo llamamos el pastor de la Iglesia Universal. Por eso hoy por hoy tenemos que pedir por nuestro pastor, el Papa León XIV, que ciertamente escuchaba a un sacerdote pues español que decía precisamente un detalle muy interesante. Cuando el Papa León XIII, antecesor en nombre de nuestro Santo Padre el Papa, decía que compuso la oración a San Miguel Arcángel, pues habiendo terminado la misa, entra en éxtasis y escucha una conversación entre Cristo y Satanás, en donde le pide tiempo para destruir la iglesia, y Cristo le da 100 años. Y decía que pues esos 100 años ya se terminaron. Y es donde dicen pues el Papa, después de esos 100 años, pues es el Papa León XIV. Y bueno, pues datos que se han filtrado por ahí, de por ejemplo el ex rector del seminario de Baltimore, que vio al Papa León XIV todavía como el cardenal Robert Francis Prevost, pues celebrar la misa tridentina, la misa tradicional. En Perú también había celebrado la misa tridentina. Hay un registro de que todavía antes de que empezara este boom con el Papa Benedicto XVI de la misa tradicional, pues inclusive él había pedido en los años 90 el permiso para poder celebrar la misa tradicional y se lo concedieron. Entonces vemos que es un Papa que está unido a la tradición, y algo que escuchaba también un sacerdote, pues un poquito de lo que ahora le llaman la corriente progresista, que así como que decía un poquito despectivo de que pues que ya había usado, no lo dijo con ese término, pero lo dio a entender, esos trapos que ya habían sido superados. ¿Qué trapos? Pues precisamente pues su sotana blanca, su cota o roquete, que es como la pequeña alba que se usa sobre la sotana, su museta roja, el cordel del pectoral en dorado, y sobre todo pues una cruz que usó ese día, que fue un regalo de del superior de los agustinos, una cruz que también es un relicario y tiene 4 reliquias. La principal, la de Santa Mónica, ya que pues bueno, como el Papa Agustino, pues obviamente también iba a la iglesia de Santa Mónica ahí en Roma. Y bueno, pues también ese detalle del día sábado por la tarde, pues hacerse su escapadita del Vaticano, primeramente pues a la iglesia de Santa Mónica, y rezar ante su advocación como agustino de la Virgen del Consuelo. Y es ahí donde pues podemos ver esa también actitud mariana, su mismo emblema, la flor de lis, que pues representa obviamente a la Santísima Virgen María. Pero pues esto nos tiene que llevar, como dice el Papa, que decía que no es a Él, sino es a Cristo. Y ese es el sentido. El verdadero pastor es Cristo el Señor, que como dice el día de hoy, yo los conduciré a pastos. ¿Qué significa esto? La gracia. Y es por su muerte, por su resurrección. Y si no pasamos por la puerta que es Cristo, no obtendremos la salvación. Esas frases del Santo Padre, solo Cristo es el que salva y solamente Él nos revela al Padre. Y es en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es la revelación del Padre, la revelación de Dios?
La Sagrada Escritura. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos ahora nosotros, ¿qué tanto tiempo le dedicamos a conocer la palabra de Dios? Y no en un sentido técnico de decir, pues es que este estilo es narrativo, este estilo es apocalíptico, este estilo es parabólico. No conocerla técnicamente, sino qué tanto nos empapamos de la palabra de Dios. Por ahí un sacerdote que me dio clases en el seminario, que en paz descanse, el padre Juan Carlos Delgado Jaramillo, decía, todo fiel cristiano, podríamos decir que está obligado a leer la Biblia una vez al año. Y los padrecitos, las monjitas, los seminaristas, etcétera, etcétera, estaríamos obligados a leer 2 veces la palabra de Dios al año. Y la pregunta es, ¿y los padrecitos, las monjitas, los seminaristas, cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Y a veces también podríamos decir, no lo suficiente. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que buscar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a buscar si no sabemos cómo? El cómo es la palabra. Por eso dice el Señor tal cual, dice, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Y es que hoy, lamentablemente, en un mundo tan tecnocrático, o sea que la tecnología está por encima, ¿cuántas veces nos dejamos guiar por otras voces? ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por la tecnología? Y es que hoy en día, es que va a salir el nuevo teléfono de tal marca. Somos capaces de irnos a formar en la fila desde un día antes para ser los primeros que tengan el teléfono. ¿Y cuántos somos capaces de esperarnos fuera del templo a que abran las puertas para ser los primeros en encontrarnos con Dios? Es ahí donde hemos dejado de escuchar al pastor. Es ahí donde hemos dado la espalda al pastor. Y aquí el Papa San Juan Pablo II, un poco rudo, por así decirlo, que no es el Papa San Juan Pablo II, si nos vamos a la palabra de Dios, es el apóstol San Juan. ¿Cuántos de hoy vivimos como enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por qué? Porque queremos vivir los placeres, porque queremos vivir la alegría, porque queremos vivir la bondad, pero fuera de Dios. Hoy en día no queremos asumir el plan de Dios. ¿Por qué? Porque es renunciar a lo que me gusta, es renunciar a mis placeres, es renunciar a lo que yo humanamente quiero para hacer lo que Dios quiere. Sí, ciertamente, pues podríamos preguntarnos, a veces vemos, el pastor, las ovejitas, qué bonito. Pero podríamos ir, yo por ahí recuerdo hace mucho vi un documental de pues el pastoreo en los Alpes suizos, en donde todavía hay 1 o 2 pastores que pues ahora sí empiezan a cuidar el rebaño cuando empieza la primavera. Y cuando está ya casi por terminar el verano, bajan de las montañas. ¿Por qué? Porque empieza a marchitarse. Con el otoño, pues lo verde se va cayendo. ¿Por qué? Porque en los Alpes, pues empiezan las temporadas de frío. Y cuando vuelven, hasta la siguiente primavera. Y es ahí donde, pues, los perros pastores, un detalle muy interesante. Solamente el que va a subir con las ovejas es el único que puede tener contacto con ese perrito. ¿Para qué? Para que no deje acercarse a otras personas, para que solamente reconozca y sirva al pastor.
Y entonces, sí, ese perrito desde que nace prácticamente lo separan de la mamá para ponerlo con las ovejas, para que también solamente reconozca las ovejas. Y entonces sí, empiezan a recoger ese pastor a todos los rebaños del pueblo y se las lleva a la montaña. Y en la montaña, pues obviamente tienen estos rediles. ¿Qué son los rediles? Pues es un corralito generalmente hecho de piedra en donde por la noche encierran a todas las ovejas. Y esto de yo soy la puerta del redil es muy interesante, hasta que uno no ve esos cuadros, lo puede entender. Obviamente, pues las puertas del redil pues son de madera, y entonces se cierra la puerta y entre las jambas, que son las jambas, pues el cuadro que se hace donde está la puerta. El pastor es donde se queda a dormir. ¿Por qué? Porque si vienen las fieras, obviamente los perros pastores empiezan a atacar, pero también el pastor tiene que salir a defender a su rebaño. Y es esa la figura que hoy quiere decirnos Jesús. Él es la puerta, Él es el que nos cuida, nos protege, pero para ello tenemos que someternos. Tenemos que darle nuestra voluntad para que Él nos guíe hacia esos pastos verdes, para que nos proteja de los lobos, de los osos, de las fieras, que son el demonio, que son los enemigos de la cruz de Cristo, que son las tentaciones, los peligros, pero solamente unidos al pastor es como vamos a poder salvarnos. Entonces, sí, es un compromiso. Seguir al pastor es confiar totalmente en Él, que es lo interesante cuando uno también aprende a ver. Las ovejas son dóciles, son mansas. Y entonces, si desde que nace escucha la voz del pastor, sabe a dónde dirigirse. Y en este documental que les decía de los pastores, cuando llegue el tiempo del final del verano, baja con todas las ovejas y llegando a la plaza del pueblo, cada uno de los pastores empieza a silbarles, empieza a gritarles, empieza a hacer el sonido característico que las ovejas conocen. ¿Y qué creen? Ninguna se equivoca. Ninguna se va con otro pastor. Por eso es importante escuchar la voz de Cristo. ¿Para qué? Para que sigamos a Cristo. ¿Para qué? Para que luchemos por vivir la fidelidad a Cristo, no como ateos prácticos, que aunque somos bautizados, no vivimos en Cristo, sino para que seamos fieles. Ciertamente, cuando somos fieles, y el Papa lo decía, vamos a ser atacados por burlas, por insinuaciones, y posiblemente, igual cruentamente, podremos tener o vamos a dar testimonio de Cristo. Pero no hay problema, porque Cristo nos dice que Él es la vida. Y como decía pues San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Como decía Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero, y tan alta dicha espero que muero porque no muero. Lo que dice San Pablo, pues yo ya quisiera estar con el Señor, pero si es necesario, por el bien de ustedes, me aguanto. Y es tener a Cristo. Es descubrir a Cristo. Las seguridades humanas se acaban. ¿Cuántas mujeres
buscan ese culto al cuerpo y hay la cirugía para verme guapa y esto. Pues la belleza se acaba. Podríamos ver ejemplos, ya también esperemos que en paz descanse, doña Silvia Pinal. Una mujer tan guapa que hasta Diego Rivera le pintó un cuadro que ahora sus herederos se andan peleando. Y obviamente una mujer guapísima. ¿Y cómo terminó? La belleza se acaba. Las riquezas se acaban. Por ahí en el seminario, pues en la clase de apreciación de la lectura y la escritura, pues nos dieron un libro situado en tiempos de la Revolución, en donde uno pues podía juntar todos sus billetes y pues llegaba el siguiente caudillo y todos sus billetes pues ya eran papel inservible. La riqueza se acaba. Hoy tenemos tanto, mañana se acaba. Los amigos, ¿cuántos amigos te pueden haber traicionado? ¿Cuántos amigos por X o Y se tienen que alejar? Y así podemos poner la familia, podemos poner lo que quieran. Todo se acaba. El único que no se acaba, ni se aleja, ni nos traiciona, ¿quién es? Dios. Entonces, ¿por qué buscar primero lo contingente y no buscar lo eterno? Como diría San Agustín, que se va a poner de moda, porque en todas las participaciones que ha dado el Papa hasta el momento, ha hecho alguna referencia a San Agustín. Obviamente, Agustino, como lo dijo en su presentación, soy un hijo de San Agustín. Entonces, como dice San Agustín, Señor, tú nos creaste para ti y nuestra alma no descansa hasta descansar en ti. Como nos lo promete el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Todo lo demás se dará por añadidura. Así que busquemos seguir al pastor. Conozcamos su voz para que en los momentos más difíciles podamos seguir al pastor. Como dice el Salmo 22, que es muy hermoso. Que dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Y a veces podemos pensar por qué. Y es que pongámonos en el tiempo del rey David, que es el que escribe los salmos. ¿Había luz eléctrica? No. ¿Había lámparas? No, pues si acaso por ahí una antorcha que pudiera llevar el pastor de noche. Pero no bastaba para alumbrar a todas las ovejas. Por eso, tu vara y tu cayado, el bastón, el pastor iba golpeando para que las ovejas, aunque no veían el camino, siguieran el sonido. El bastón que cuando llegaba una fiera, un depredador, el pastor lo usaba como arma para defender a sus ovejas. ¿Cuál es para nosotros cristianos la vara y el cayado? La cruz. La cruz es la que nos da el seguro camino a la salvación. Por eso Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y como dice esa vieja frase, porque no podemos llegar a la gloria si no pasamos por la cruz. Y es un detalle muy interesante. Los obispos usan su báculo. Y el Papa, como vimos el pasado sábado, cuando entra a la misa, no traía un báculo cualquiera, sino una cruz, que técnicamente se llama férula, la férula papal, la cruz que guía el camino de la iglesia. Así que estemos dispuestos, todos y cada uno de nosotros, a seguir la cruz, que es el signo de nuestra salvación. Como lo escuchamos el Viernes Santo, en esa adoración de la Santa Cruz. ¿Qué es lo que se dijo? Miren el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Y no por la cruz en sí misma, sino por quien ganó el triunfo al demonio, al pecado, al mal, en esa cruz. Como diría San Andrés en el momento de su muerte, fue crucificado, no en una cruz latina, como San Pedro, aunque él de cabeza, sino en una cruz en X, donde abraza la cruz y dice: cruz santa y gloriosa, en la cual murió mi maestro, permíteme abrazarte, porque me llevarás con mi maestro. Así que la cruz es la que nos va a llevar a Jesús. La cruz es la que nos recuerda el gran amor que Dios nos tuvo. Como lo citaba el Papa el día de ayer en el Ángelus. Discúlpenme, ahorita no recuerdo, creo que dijo el Papa Clemente VIII, pero se me escapa ahorita, que dijo que tenemos que responder al amor, haciendo referencia a Dios. Y precisamente la cruz nos muestra el amor de Dios, que no negó a su único Hijo para salvarnos, como lo dice San Pablo. En Él está nuestra salvación. En Él está nuestro camino a la patria que Él nos ha preparado. Así que luchemos día en día por seguir a ese buen pastor que nos invita a seguirlo hacia esos pastos, pero que nos pide que le amemos, que lo conozcamos y que lo sigamos. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de poder vivir siempre como dignos hijos de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y así vamos a hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Y así vamos a continuar con nuestra celebración.